buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, entrega ya de esta jornada de miércoles en la que vamos a hablar hoy de una interesante exposición que ayer ya veíamos en parte, hoy hablaremos con su autor en la Casa Amarilla, que tiene que ver con cuestiones relacionadas con formas de entender la muerte, con una forma determinada de entender la muerte y de convivir con ella, de aprender a convivir con ella y demás. No se la pierdan porque tiene pinta de ser muy interesante, a poco que sepamos hacer buenas preguntas, claro. Eso es así siempre. Y en la tertulia, hoy tiempo para periodistas, con José Ramón Sánchez, con Alberto Acosta y con Paola Delgado, compañera de redacción, periodista. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Y que luego hablaremos, hoy tiene la segunda entrega de su programa, que además tiene buena pinta. Ahora se lo contamos. Antes de todo eso, el lío de la tubería del norte, que es el famoso debate de moda. Ya saben que Coalición Canaria montó un pollo, dicho vulgarmente, en el Cabildo de Lanzarote con respecto a cambiar el trazado, que los pobres vecinos de Taiche esto, que los pobres vecinos de Taiche lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues el alcalde de Teguise, Osvaldo Betancor, que como todo el mundo sabe es también de Coalición Canaria, pues autorizó que se hiciera esa tubería. No se acordó en su momento o no cayó en la cuenta de los vecinos de Taiche, pero lo cierto, ahora como estamos viendo, es que no solamente se interesó, aprobó eso, sino que le metió prisa al Cabildo en su día. Sí, efectivamente, ya lo comentábamos con Alfredo Mendoza en la entrevista, así un poco por encima, ¿no? Pero lo cierto es que nos hemos tropezado con esta nota de prensa, que es del Ayuntamiento de Teguise, concretamente del 3 de marzo de 2021. Nota de prensa que, como bien dice, gracias a que hay hemeroteca podemos consultar este tipo de cosas. Nota de prensa que, como estamos viendo en pantalla, dice, entre otras cosas, pues que pregunta al Cabildo, ese es el titular, por el estado del proyecto para dar agua de riego al norte, y dice que que el Ayuntamiento de Teguise autorizó desde noviembre la obra de la instalación de la tubería. Y si seguimos, el alcalde Osvaldo ha preguntado al Cabildo de Lanzarote por el estado de la obra de instalación de tuberías que afecta a las localidades que ya conocemos y que, bueno, en fin, entre otras cosas, pues lo que viene a decir es lo que estamos comentando, que lo autorizó y que no solo eso, sino que procedió a la autorización de la cooperación interadministrativa para que el Cabildo pudiese ejecutar el proyecto de instalación de dicha tubería. Y más adelante, que lo tengo yo por aquí, insisto, como comentábamos, no solo dice que lo autorizó, sino que pide que se agilicen los trámites para que los principales afectados, que son los vecinos, pues por favor, de una vez por todas, pues se zanje este problema, ¿no? Bueno, pues convendría que Cejas hablara con Osvaldo, o que Osvaldo le contara a Cejas, o que se comunicaran los unos con los otros, o que en definitiva que se aclaren y que sobre todo no se utilice la población para intereses políticos, que es una de las cosas que siempre se ha utilizado en este asunto y en otros muchos en Lanzarote, ¿no? Efectivamente, así es. Bueno, seguiremos al tanto a ver qué es lo que ocurre, y hablando de intereses políticos, no sabemos si este es el caso o no, pero lo cierto es que causa bastante sorpresa que después de no sé ni cuántos meses instalado el CATE en la zona que ya todos conocemos de Arrecife, la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, ha mandado un comunicado a los medios de comunicación, pues básicamente diciendo al Gobierno de España y por tanto a Pedro Sánchez que se dé prisa en quitar estas instalaciones de la zona y que la instale en otro lugar de la isla más adecuado. Vuelve a insistir una vez más en el tema de las inundaciones y de las carpas, que dice que no son condiciones para albergar a ninguna persona. Lo cierto es que ya conocemos que el tema de los traslados y los protocolos van como tienen que ir y que básicamente es gente que entra en el CATE, gente que al día siguiente, como mucho, ya... Yo supongo que estará vacío ahora mismo, ¿no? Porque hace días que no llegan pateras. Sí, muy probablemente, porque, insisto, cuando ha habido aluvión de pateras, por así decirlo, nos informamos y al día siguiente ya inmediatamente se proceden los traslados correspondientes, con lo cual yo imagino que ahora mismo estará vacío. Además ha insistido en el tema del CIBE, ha insistido también en lo de la plantilla de guardias civiles, de vigilar las costas y demás. Bueno, en fin, que por lo menos el tema del CATE, insisto, aunque parezca que están viendo ustedes un programa grabado, porque ya hace mucho que no hablábamos de ello, pero ha vuelto a insistir, es lo cierto, en que quiten esas instalaciones de la zona. Bueno, como recordarán ustedes, se había programado, creo que para mayo, junio de este mismo año, el Rally Isla de los Volcanes, rally de tierra, que no contaba con todas las autorizaciones, que provocó una crisis política monumental, que dimitió, la cesaron finalmente
a la consejera de Medio Ambiente, Elena Solís. El rally finalmente no se hizo porque iba a pasar por un trazado que molestaba, en ese caso, creo que era la nidificación de las aves, ¿no? Bien, pues se ha programado el rally de nuevo para los días 2 y 3 de diciembre. Y no se lo van a creer. Para esas fechas, la Ubara está en pleno rito nupcial. Está enamorando, por decirlo de alguna manera, y para posteriormente, pues, la abutarda, que tiene ese tipo de ritos. Se calcula que esta especie y otras como el corredor sahariano también, o el alcaraván, pues estarán en nidificación y cría de pollos en el mes de diciembre, fecha en que está programada la celebración del rally. Lo ha puesto en evidencia la Asociación Medioambiental Viento del Noreste. Dicen que de todos es sabido que este tipo de acontecimientos deportivos atrae a numerosos espectadores que ocupan con sus propios vehículos zonas cercanas al trazado de la carrera automovilística, y son precisamente esas zonas las que las aves eligen para hacer sus bailes nupciales y posteriormente nidificar y alimentar a sus polluelos. Los ecologistas han presentado una petición al Cabildo para que explique el trazado y demás, y luego, bueno, ver todas estas zonas. Lo apuntamos hoy, que es día 9 de noviembre. Puede ser que sea 9, 8, 9, 9. 9 de noviembre, no sé ni en qué día vivo ya. 9 de noviembre, falta menos de un mes para el rally, veremos a ver qué sucede. Y faltan horas para que se estrene el segundo capítulo de Relatos de una vida, programa que dirige nuestra compañera Paola Delgado, y que llamen ustedes con quién está hoy. Cuéntanos. Sí, están viendo ustedes en pantalla a Mirita Soca, que es una mujer, una vecina de Aría de toda la vida, de 87 años, que bueno, lo comentábamos antes en el magazine también conmigo. Yo salí, espero que salgan al menos la mitad de maravillados que salí yo de esa charla y esa conversación con Mirita, porque bueno, tiene una historia de superación, yo creo que muy bonita, y además no solo eso, sino que bueno, como cuando hablamos con nuestros abuelos, ¿no? Nos cuenta lo que era la vida de antes, y bueno, muchísimas cosas. Es un amante del campo de toda la vida, amante también del calado y del punto de cruz. La entrevista la hicimos, como ven, en su propia casa, nos enseña muchísimas de las cosas que ella misma ha hecho. Y simplemente yo invito, por supuesto, a todo el mundo a que vea la entrevista, pero como comenté antes, especialmente, muy especialmente, a los jóvenes, porque yo creo que nos ayuda, al menos yo salí aprendiendo muchísimas cosas, y nos ayuda a valorar mucho cosas que actualmente yo creo que hemos dejado de valorar. Bueno, así ¿a qué hora se hoy emite? Hoy a las 9, nuevo programa de Relatos de Vida con Mirita Soca. Estupendo, pues a las 9 de la noche, de esta noche, de hoy, de miércoles, donde quedarán muy pocas horas para un acontecimiento económico, comercial, social, novelero del siglo. Del que llevamos muchísimo tiempo hablando, sí, estamos a menos de 24 horas de que se inaugure el Open Mall, el nuevo centro comercial de Arrecife. Estas son imágenes de hoy mismo, ya ultimando detalles. Hay que decir que mañana se inaugura, pero abre sus puertas el viernes. Desde el viernes ya todos podrán acudir al nuevo centro comercial de Arrecife. Bueno, sí, yo creo que, como bien dices, es un nuevo punto de encuentro. Va a acudir, estoy segura que va a tener muchísimo éxito. 70 locales, nada más y nada menos que 70 locales, y un parque infantil, que esto es muy importante también para las familias, y bueno, que va a tener prácticamente de todo: ocio, tiendas evidentemente de ropa y de marcas hasta ahora que no estaban en Lanzarote, gastronomía, bueno, en fin, que un punto de encuentro donde no va a faltar detalle. Insisto, abre sus puertas el próximo viernes y abrirá todos los días, básicamente, de 10 a 10 de la noche. Bueno, pues como todos, me imagino que deseando echar un vistazo que hay ahí adentro y pasar, en definitiva, son los nuevos puntos de reunión de no poca gente. Oye, nos vemos en el centro comercial, oye, quedamos en el centro comercial. Bueno, pues en ese sentido el Open Mall va a ser uno de esos puntos de encuentro. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de una exposición que ayer ya veíamos en imágenes, que ya se puede visitar en la Casa Amarilla y que forma parte
tanto de la Bienal de Arte de Lanzarote como de 2913, ese festival artístico de fotografía que se está desarrollando justo en estos días también, ¿no? La firma Marius Jonut Scarlat, que nos acompaña aquí y se llama 3 días, 8 días, 40 días. Marius, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar por ahí. ¿Por qué se llama esta exposición 3 días, 8 días, 40 días? Tiene su porqué, claro. Tiene su porqué, es el título del texto que aparece en la entrada de la exposición, es el texto que escribió Bea Espejo para hablar sobre la exposición. Mi título original del proyecto de la serie es otro, pero Bea Espejo decide utilizar este título porque en la exposición yo hablo de los rituales y de todas las prácticas que hay alrededor de la muerte en Rumanía. Yo soy de Rumanía, yo nací en Rumanía, me crié en Rumanía, y a los 11 años me mudé a España y a partir de allí empecé una nueva relación con mi familia y la fotografía me ayudó de alguna manera a caminar y a construir esta nueva relación. Y el proyecto que se expone en la Casa María habla prácticamente de la relación que tenemos los rumanos con la muerte a través de la religión y de qué manera mi abuela, o de qué manera yo he iniciado una conversación con mi abuela para acompañarla en esta última etapa de su vida y que se vaya de alguna manera relajando porque va a tener a alguien quien realice estas prácticas. El otro día, bueno, hablábamos de esa exposición y de otras que se inauguran en la segunda fase de la Bienal de Arte de Lanzarote con Adonai Bermúdez, y efectivamente nos llama mucho la atención lo que acabas de comentar. Digo, de esto de esto hay que hablar. Sí. De esto hay que hablar. Es que sí, bueno, muy buenas tardes, Marius. Yo estaba totalmente de acuerdo cuando lo comentábamos con Adonai, porque claro, al final se trata de distintas culturas, ¿no? Y precisamente por eso, al igual tú lo ves totalmente normal y de hecho lo enfocas y lo transmites en tu trabajo, pero es cierto que nosotros siempre hemos tenido como mucho pudor al hablar de la muerte, ¿no? Y entonces yo creo que también, no sé si es la impresión que se han llevado, o si te han comentado, o si tú mismo has visto, porque comentábamos antes fuera de cámaras que incluso no solo se trata de que la gente asista, sino de que haces visitas guiadas. ¿Cuál es la impresión que se lleva la gente cuando acude a la exposición, precisamente por eso de que nosotros como que tenemos un poco de rechazo a eso de la muerte, ¿no? Es verdad, o sea, me ha pasado, me pasa aquí en la exposición y me ha pasado a lo largo de los años, desde que yo empecé a mostrar mi trabajo. Yo trato temas de alguna manera agresivos o duros. He tratado temas del alcoholismo en Rumanía, de la muerte, y es verdad que cuesta a veces entrar y que la gente lo reciba. Yo, concretamente este proyecto, la muerte en Rumanía y sobre todo cómo yo o mi familia o la gente mayor de Rumanía ve la muerte es de una manera totalmente normal. Mi abuela lleva prácticamente 20 o 30 años preparándose para el día de su muerte. De hecho, el proyecto comienza con una caja que ella tiene en casa, ella y muchas mujeres del pueblo, donde guarda la ropa y todos los objetos que van a utilizar el día de su funeral. Y ella, a lo largo de los años, me enseña y nos enseña esta caja para que sepamos qué se va a poner, qué se tiene que poner, cómo se lo tiene que poner, y es algo ya como habitual y normal. De hecho, en la exposición, nada más entrar, se ve una lista grande con los nombres de los vivos y los muertos que hay en mi familia. Yo crecí con esa lista de muertos y vivos y la relación que tenemos con los muertos y de qué manera, a través de rituales y prácticas, los tenemos presente diariamente. Y hay una relación con los vivos y con los muertos que aquí, por ejemplo, en España es más como que se oculta o se vive de una manera mucho más íntima. Y ya los funerales, es todo como... Hay otra relación que tenemos con nuestros seres queridos que han fallecido. Claro. Y yo creo que el público al final, también las historias que yo cuento, es también un conflicto personal que yo tengo porque yo soy rumano, pero yo llevo mucho tiempo viviendo aquí. Yo soy fotógrafo, al final las historias que yo cuento de Rumanía, un fotógrafo de allí seguramente las cuento de una manera totalmente diferente a cómo las cuento yo, porque yo vivo aquí, me eduqué aquí, tengo también otro concepto de lo que pasa allí y trato como vivir un poco entre las dos culturas. Claro, es que estar como un poco en un sitio... Claro, porque supongo que eso tiene que ver que tú lo ves también esto, aun sin querer, lo ves como algo excepcional, o que puede ser excepcional a ojos de muchísima gente. Tú lo vives de forma natural, tu familia de forma natural, pero si lo pones en valor, si lo pones en relieve, es que porque crees que tiene un componente excepcional, ¿no? Tiene ese componente también para mí, yo lo vivo, me lleva mucho a la infancia.
Esto, por ejemplo, muchos jóvenes de ahora, mucha gente de mi edad, no se interesan por estos temas. Mis primos, por ejemplo, yo siempre que voy a Rumanía, mi abuela habla conmigo y no con ellos porque saben que a mí me interesan estos temas, pero porque yo me fui de Rumanía con 11 años y yo con 11 años me iba con mi abuela a la iglesia, me enseñaba estas cosas, hay una relación también muy especial con el cementerio y yo siempre que regreso a Rumanía, ellos me tratan como si fuera ese niño de 11 años cuando me fui y yo cuando regreso ahí me siento como si fuera todavía un niño y conecto siempre con estos temas porque al final yo creo que el tema es una excusa, simplemente me sirve para estar con ellos y jugar con ellos. Y los proyectos que realizo al final son una excusa que me permiten a mí volver constantemente a Rumanía. Una suerte, en teoría. No, estaba, con respecto a lo que comentabas antes, estaba recordando las palabras del propio Adonai que decía, que es básicamente un poco lo que tú estás comentando, que tu exposición es como un poco una bofetada de realidad, ¿no? Y como exponer aquello que suele estar oculto o infrarrepresentado. Entonces, va un poco por ahí, ¿no? Por lo que estás comentando, de que yo pienso que al final todos los que vayamos a esa visita, y no sé si te habrá ocurrido también con el tema de los coles, que se habrán quedado tremendamente sorprendidos porque, en fin, no es algo habitual, ¿no? Ni muchísimo menos este tipo de cosas, aquí al menos, ¿no? El tema de la muerte creo que no, creo que es un tema, no sé si tabú, pero como que se guarda más para la intimidad. Y justamente hoy he tenido una visita guiada con unos chavales de una escuela de fotografía y he sentido todo lo contrario, les veía como muy interesados, pero por el tema de la fotografía, no ya tanto por el tema que se estaba tratando, sino desde las propias imágenes, porque yo también soy un autor que trabaja muchísimo desde la fotografía, no de los conceptos. Y este proyecto surge de una manera orgánica, por eso mismo. Yo me fui con 11 años, regresé a Rumanía la primera vez en 2006 con una cámara de fotos y empecé a fotografiarles. He estado fotografiándoles durante 10 años sin pensar en hacer un proyecto. Pero yo luego vi, después de estudiar y después de entender la fotografía de otra manera, empecé a reflexionar sobre mis imágenes y vi que se repetían estos temas. Aparecía mi abuela, aparecía el cementerio, la iglesia, la religión, y yo saqué los conceptos de las propias imágenes que yo hice de una manera natural, sin interés artístico o sin interés de generar un proyecto. Y yo creo que el tema en sí es duro, pero cuando entras y lo ves la exposición, yo creo que no te encuentras con eso, te encuentras con otras emociones. Y claro, es también lo que hemos comentado con Adonai un montón de veces, y a partir de esa exposición surgen muchísimas preguntas, muchísimas dudas, provocas reacciones, provocar en el sentido mejor de la palabra, es decir, hay gente que se emociona, hay gente que le rechaza, hay gente que le gusta, hay gente que tal, ¿no? Que es un poco lo que se busca. Yo creo que sí, que además es una exposición grande, hay muchísimas fotografías y además es un recorrido amplio de muchísimos años, que yo empecé de una manera más tradicional a la hora de mirarles, a la hora de representar la realidad de una manera mucho más clásica, también por los referentes que yo tenía en ese momento, y había una evolución también en mi forma de trabajar y de acompañarles y de mirarles, y se ve también ese proceso. Es verdad que en las primeras fotos es un lenguaje mucho más agresivo, pero luego también se va dulcificando y se ve también de una manera mucho más fría. Trato también de poner en común una fotografía mucho más objetiva, mucho más fría, no tan emocional, con una fotografía mucho más sensible. O sea, trato de conectar al final muchas emociones dentro de la exposición. Mario, dentro de tus distintos trabajos, y lo comentábamos antes, te has interesado por muchísimos aspectos, ahora en este caso de la muerte, pero Sí. También lo comentabas antes por encima, el tema del alcoholismo, en fin, de Rumanía en general, religión, cementerios, niños incluso. O sea, en todos estos temas hay un elemento común que es la familia. Hay un elemento común que es la familia, y están luego también temas, conflictos, tensiones que van apareciendo cada vez que yo vuelvo. Yo soy de allí, me eduqué aquí y mi mentalidad ha cambiado. Cuando regreso allí yo choco con muchas cosas que me encuentro. El tema del alcoholismo, que viene también de traumas familiares, que yo he tenido muchísimo rechazo a este problema, y el tema que el título del proyecto es Donde los perros no ladran, que habla sobre el problema del alcohol que ha tenido mi tío a lo largo de toda su vida. Y yo he tenido mucho rechazo hacia, no a él, pero hacia la situación que él vive. Y al final, gracias también a este proyecto, entendí que es una situación compleja en Rumanía, en el este de Europa, y es una situación que al final no es su culpa, la situación que él se ha encontrado,
Y gracias a este proyecto yo he aprendido a acompañarle desde otro lugar. La fotografía me ha permitido entrar y convivir con ellos desde otro punto. Y al final son conflictos y situaciones personales que yo tengo y utilizo la fotografía para entrar desde otros sitios y vivir con ellos de otra manera que me ayude a acompañarles a estar con ellos. Bueno, decíamos que la exposición está a caballo, ¿no?, entre la Bienal y 29-13, en este caso. No sé qué tiene más, si de 29-13, es decir, puramente fotográfico y tal, o de la Bienal de Arte, que Yo creo busca que tiene un poco otras cosas. de los dos. Yo conocí a Donay porque había trabajado con él este año en Injuve, porque este proyecto también lo realicé gracias a las becas Injuves que recibí el año pasado, y conocí a Donay porque fue el comisario de la exposición. También conocí a los chicos de 29-13, y la Bienal es al final una Bienal de arte y 29-13 es un festival de fotografía. Y mi exposición justo es un poco una mezcla entre la fotografía más clásica, también que me representa, que yo empecé con esa mirada, como había dicho, y que luego también traté de, por situaciones personales, de expandir mi lenguaje fotográfico también hacia otros medios y tratar de acompañar mis conceptos también utilizando diferentes medios. O sea que en la exposición podemos ver fotografía y también podemos ver otras salidas o otros medios que utilizo. Utilizo fotografía, vídeo, instalación, o sea que convive un poco tanto la Bienal como 29, que también me han ayudado a plantear el montaje. Y siempre has tenido esta suerte, digamos, también evidentemente debido al gran trabajo que haces, pero me refiero, siempre has tenido este respaldo a la hora de cuando presentas tus proyectos o tus exposiciones, a la hora de presentarlos oficialmente, como es en este caso, por ejemplo. Pues no sé si suerte, pero justo yo después de acabar el máster, durante el máster, el primer proyecto los puse con Foto España, y a partir de allí fue cada proyecto que realicé, tuve la oportunidad y la suerte de poder mostrarlo, y eso me ayudó también al final porque para mí el mostrar un proyecto, el hecho de colocarlo sobre una pared significa o un punto y final o un punto y aparte. No sé si se va a acabar o lo voy a continuar. El recibir el feedback al final del público es una gran oportunidad que me ayuda a mí a tomar decisiones. Hombre, mostrarlo y ser galardonado, ser premiado también, ¿no? Que no hay que mostrarlo en Foto España, no. En Foto España en un montón de sitios, pero además con premios, ¿no? Con un reconocimiento. ¿Se busca eso? ¿Se busca, cuando te presentas a certámenes, buscas el premio, es decir, la respuesta inmediata, o buscas una mirada más a largo plazo? Es decir, yo pienso siempre a largo plazo. Es verdad que casi todos mis proyectos trato de pensar, y eso, yo el año pasado empecé también a dar clases en una escuela de Madrid, y trato de decir a mis alumnos de que hay que pensar a largo plazo para poder construir un proyecto coherente y que tenga profundidad y que sea un proyecto de largo recorrido, pero también a corto plazo para ir sobreviviendo también, porque necesitamos todos económicamente sobrevivir, pero siempre mirando a largo plazo. Y yo cuando me presento a un premio es más, no por la necesidad de ganar, que obviamente sí es interesante ganar, pero me ayuda muchísimo a marcarme objetivos, a plantear proyectos, a recibir becas para construir los proyectos y a decir, oye, este año me presento a esta beca, pues voy a trabajar para ordenar esta convocatoria, prepararla y tratar de ganarla. Me he presentado a muchísimos premios y he perdido muchísimos. Y he ganado, pues... pero estás ahí, estás, digamos, en el circuito, ¿no? Me imagino que habrá una necesidad de estar ahí, ¿no?, en el mapa. Pero es más una necesidad de sobrevivir y económica. No, yo estaba pensando simplemente porque, volviendo a lo que estábamos comentando antes del tema de la muerte, y como decías que habías tenido visitas guiadas con colegios, que no sé, ¿qué edades? Eran chicos de bachillerato más o menos, creo, bachillerato, vale, más mayorcito. No, porque justamente estaba pensando que claro, que no sé desde si este tema o este asunto de la muerte precisamente crecen ustedes normalizándolo, digamos así, en Rumanía, porque se trata también desde muy pequeñitos, porque claro, estaba pensando que a lo mejor eran más pequeños, pero de bachillerato ya son más grandes. Pero en Rumanía, ¿desde qué edad se empieza a tratar el tema de la muerte? No es que se empiece a tratar el tema de la muerte, pero sí hay Rumanía es una sociedad ortodoxa, prácticamente, según un estudio hace poco que leí, que era el segundo país del mundo con menos ateos. O sea, tenemos una relación, yo no me considero practicante, pero sí me gusta y trato los temas de la religión.
Y prácticamente desde pequeño, yo me acuerdo desde 6, 7, 8 años que iba a la iglesia. No sé si conocéis las iglesias ortodoxas que están llenas de pinturas, y yo recuerdo entrar allí con el humo, las canciones, la música, y entras al final en otra realidad, y cuando te empiezan a hablar de encuentros con los muertos, de la lista que se lee de los muertos, al final tú conectas de la mente de un niño con cosas que la religión no plantea, sino que se te expande a ti la imaginación, y para mí eso creo que fue como el primer encuentro con el mundo artístico, porque yo vengo de un pueblo prácticamente muy, muy pequeño de Rumanía, y el arte no existe. Y para mí entrar en la iglesia y ver todas estas pinturas que hacen referencia a historias bíblicas, pues al final a mí me llevaban a cosas que trato ahora fotográficamente de reflejar de alguna manera. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta no comprometedora? Ya entenderás por qué. Como siempre ponemos a Paola como una representante de las nuevas generaciones, de la gente joven y demás. ¿Cuántas fotografías puedes tener en el móvil? Pues si quieres es que te lo digo, pero una burrada, o sea, es que justo lo miré hace poco. Yo las borro cada día, como bien sabes. 19.000. 19.000. Y como Paola, me imagino que hay muchos jóvenes ahora mismo que tienen también 19.000 fotografías. Sí, estoy alucinando hasta yo. ¿Qué está pasando con la fotografía, Marius? Se está, no lo digo por ella, se está vulgarizando, se está haciendo un uso masivo de fotografía, ya todo el mundo es fotógrafo, todo el mundo fotografiamos, pierde por tanto potencia. Yo no sé si pierde potencia, es verdad que todos tenemos un acceso, tenemos una cámara prácticamente en el móvil, la utilizamos constantemente. Yo creo que nos estamos relacionando ya de otra manera con el lenguaje fotográfico, y eso para mí es bueno, porque al final todos, de alguna manera, el público general, nos estamos forzando a entender la imagen de otra manera, y los artistas y los fotógrafos al final tenemos que tratar de complejizarlo todo un poquito más para que no sea tan fácil la lectura de la imagen. Pero yo creo que para mí es una suerte el hecho en el punto en el cual estamos, y lo que decía antes, creo que es más interesante educar el lenguaje y la relación que tenemos con la imagen más que empezar a prohibir, porque si no sería todo mucho más complejo y habría que encontrar un equilibrio, yo creo, entre el que realiza, el que es fotografiado, el de qué manera utilizamos las redes sociales, que también es una cosa muy, muy peligrosa si no la llevamos bien. Es verdad que es un momento complejo y que estamos, yo creo que al principio todavía no sabemos... Todavía no está todo en sus sitios, ¿no? Yo tengo una relación muy complicada con las redes sociales, porque por una parte las necesito para mostrar mi trabajo y las necesito para estar presente y que pues, comisarios, exposiciones, pues vean que estoy allí, pero también es como... A veces da como... No, y como autor, me imagino que también es complicado. Hacer una foto tuya, se sube a internet, el primero que la coge sabrá que es de Marius, y de repente te lo pone, Marius, ¿no? Pero el otro se lo coge de ¿qué tal? Y dentro de 5 o 6 publicaciones ya ni se sabe cuál es el origen. Sí. No, yo lo cogí del País y tal, pero sí, el País lo había cogido de... Te encuentras con la foto y ni siquiera aparece tu nombre. También es un poco complicado el tema de la autoría, del reconocimiento, de los créditos, en definitiva. ¿Es algo con lo que ustedes conviven con naturalidad o le repatea? A mí no me ha pasado todavía. Todavía no me he encontrado con fotos mías con otro nombre. Pero a mí me cuesta, el tema de las redes me cuestan porque me generan también conflictos de hasta qué punto tengo que mostrar, hasta dónde me quedo, y a veces que me he ido de redes, pero luego he tenido que volver porque necesito estar ahí por temas de trabajo, porque yo he conseguido trabajo gracias a las redes sociales, pero luego también siento como que estoy a veces haciendo proyectos para publicarlos en redes y es como que las redes sociales me organizan los trabajos, que no debería ser así. Que antes los fotógrafos y los artistas no tenían como esta exigencia de tener que estar allí, mostrar y crear contenido constantemente. Por eso digo que hay que pensar a largo plazo y relajarse y no, yo trato de luchar con eso, de no simplemente publicar, porque eso nos hace daño, yo creo. Verdad que yo me imagino que eso tiene que ver también entre que estamos conviviendo generaciones que hemos nacido sin redes sociales, sin mundo digital, etcétera, etcétera, y las nuevas generaciones que efectivamente ya han nacido con eso, sí, y conviven con eso. Bueno, en fin, pues quien quiera ver esta exposición, que de eso se trata, en la Casa Amarilla, 3 días, 8 días, 40 días, de Marius Ionus
Scarlett, que ha estado hoy con nosotros, cosa que te agradecemos muchísimo. Mucha gracias. suerte Mucho y éxito. ojalá podamos seguir celebrando muchos éxitos. Muchísimas gracias. Gracias. Nos quedamos los dos Nos hoy quedamos. porque enseguida estamos con la tertulia de periodistas. Se incorpora Alberto Acosta, si no vería la agenda, y José Ramón Sánchez. No se vayan. Bueno, pues ya a tiempo de tertulia, se ha cumplido la agenda, efectivamente, y está con nosotros José Ramón Sánchez, el delegado de la isla del diario Canarias 7. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. Además, con ropa acorde con mi compañero, Sí, para no hacer efecto moaré como hicimos la semana pasada. Yo estoy mirando, es que es el mismo polo, literal. Mismo Ah, polo, no, casi. con un par de lavados más. En todo caso. Pero casi. ¿Lo lava más José Ramón? ¿O hace más tiempo que lo tiene? Nunca se sabe, sí. Y Alberto Con las Acosta, dos cosas. está bien, sí. Y Alberto Acosta, que viene directamente de la destiladera de Radio Lanzarote. ¿Qué tal, Alberto? Muy ¿Todo bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Han liado alguna gorda hoy? Bueno, hemos tenido mucho lío con Tuberías, lo de Adislan, con lo de... Adislán, que estaba a la huelga. Claro, otra vez. lo de Jorge Peñas, que ya ha venido a la tertulia. Jorge Peñas, que ayer lo dijimos aquí, que le pagaron los gastos para irse a un rollo de su partido, ¿no? En Un acto Tenerife. político en representación de Podemos, sí. En Fue tema de debate de tertulia también, después. Exactamente. Vale, yo es que en la tortuga ayer no estaba. Sí, bueno, estaban Víctor Robaina de Coalición Canaria de Aría, Alfredo Villalba del Partido Socialista de Aría también, y Jonathan de León del Partido Popular. ¿Y hubo unanimidad? Y, hombre, a ver, es verdad que la noticia había salido por la mañana, entonces no tenía muchos datos, sí que evidentemente la noticia la sacó el Partido Popular, con lo cual Jonathan pues siguió insistiendo en el tema, ¿no? Y Alfredo Villalba, pues poco más que decía que no tenía, insisto, documentación suficiente y que si fuese así realmente, pues que pues evidentemente se esperarían las explicaciones oportunas por parte del consejero, ¿no? Más de 24 horas después, o 36 o 48, no sé cuándo fue eso, los campeones de la transparencia, que son los de Podemos, todavía no han dicho nada, el propio Peñas ni mu. todavía ha dicho nada, ¿no? Y mira que yo, al menos particularmente, lo he intentado también. Y no sé si quien calla otorga o la vieja táctica o de la vieja política que es dejar que los asuntos mueran por sí mismos, ¿no? Que también puede ser, pero bueno, en definitiva, no ha dicho nada Peñas, al menos no lo ha dicho aquí. No sé si tú vas a aportar Venga, Alberto, algún dato nuevo, sorpréndenos. Ilumínanos. traes a Peñas en el bolsillo. Debajo de la mesa, sal, Jorge. Sal para afuera. Dile a esta gente que has hecho. Ilumínanos. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se dice de eso? Datos de Jorge Peña. Y yo ya ayer Miriam Barro en el programa ya había antelado algo, y datos de Jorge Peña. El viaje se produce, efectivamente, y Jorge Peña, en un documento que va a ese viaje, en donde no es un acto de Podemos, No, es un encuentro de, Algo de cargos izquierda. electos de la izquierda. Exacto. donde van varios partidos políticos, no solo uno, sino varios partidos políticos. Esos varios partidos políticos incluyen a Podemos y a otras formaciones que incluso no tienen representación parlamentaria ni Entonces no es municipal. cargo electo. No son cargos electos. Pues me lo explica, porque entonces algo falla. Era un encuentro de cargos Sí, electos. sí, que un O encuentro bueno, de cargos electos, pero que me refiero que también acuden más gente, ¿no? Vale. Según me dicen. Entonces, el viaje se hace y se pagan, no dietas, no se paga al final, aunque... Está autorizado. Aunque está autorizado, no las consume, no paga dietas, no cobra dietas del viaje y no cobra el taxi, no cobra coche de alquiler, no cobra nada de eso. Simplemente se paga el vuelo, no hay hotel y solo se paga el vuelo de avión. El escandaloso montante de lo que vamos a hablar es de 70 euros. O sea, es un viaje de ida en Vinta, 31 euros la ida y 36 euros la vuelta. Me puedo equivocar y pongamos tú que serás... Pero la cuestión es una cuestión, o sea, es un congreso. Sí, por eso termina, porque ahora hay cosas ahí que me pierdo. No, hay datos que tal. Parece ser que hay un problema en el sentido de que hay un informe de una técnico que dice que se podría asistir, que al ser una temática Político. no medioambiental y al no ser de un solo partido, la técnico autoriza el viaje. Vale. Todo eso Sí, pero a pero- mí me parece muy cutre. Eso. Que por 70 euros te metas en estos charcos. Y ahí, Jaime, te doy la razón. Claro. Ahí te doy la razón. Y ahora viene en donde probablemente no coincida con ninguno de mis contertulios.
Que Felipe Fernández Camero haya cobrado 300... ¿También fue? No. También fue. Escucha. No, seguro que si va no cobra 70 euros. Que Felipe Fernández Camero, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, es un tema cutre, Sí, es un tema ninguna necesidad. no tienes ninguna necesidad, que son 70 euros, que por cierto, el partido, el grupo político, lo va a abonar al Cabildo, para que no haya discusión, se pagan los 70 euros y tal. Bien. Opinión personal mía, es cutre. Y aunque esté autorizado, todo lo que huela a que es muy discutible, es mejor evitarlo. Punto. Tienes ahí un señor que se llama Pedro Sanginés, que está multiimputado por corrupción, que se ha llevado 1,4 millones de euros, esto ya es una cosa, que ha declarado en una rueda de prensa que paga dinero negro, porque cuando se dice dinero efectivo es que paga dinero negro. Tiene el zambombazo del Ginori, que ha pasado de 27 a 40 millones de euros. Tienes 300.000 euros cobrados de Felipe Fernández. Tienes, y hablas de una factura de 70 euros. O sea, montar este pollo y este debote, los mismos partidos que ven normal que Ignacio Calatayud se haya llevado 1,5 millones de euros de una empresa en quiebra, que ahora no sale el agua por aquí, y que el PP no haya dicho ni mu de este asunto. Me refiero no ya que vaya o no vaya a la cárcel, sino el disparate que es pagar 1,5 millones, que yo creo que va a ser delincuencial, pero puede ser una opinión. Pero al margen de que vaya o no vaya a la cárcel Pedro Ignacio Calatayud, que tú te hayas enterado de que 1,5 millones de euros de una empresa en quiebra haya ido a los bolsillos de un abogado que acabó en un concurso de acreedores, que te enteres de cosas como lo de Felipe Fernández Camero, que te enteres de cosas como tal, y que en todos los grandes casos brutales, y eso sí que lo digo, de saqueo de las instituciones públicas, estés callado y ahora te rompas las vestiduras porque Podemos haya sido cutre con 70 euros. Ya. Porque la basura se la tienen que echar ahora a quienes gobiernan, que es el Partido Pero es Socialista que- y Podemos. Pero tú me estás entendiendo. Pero estamos llegando a unos Pero niveles... tú me estás entendiendo, ¿no? Estamos llegando a unos Tú me niveles, estás Alberto, entendiendo. que es todo, y lo meto todo en el mismo saco, porque efectivamente No. estamos atravesando Es una muy impresentable. mala racha política. Es impresentable. Cejas diciendo que la tubería tiene que ir por una montaña Que hay que comprarla por 400.000. que hay que comprarla por Por cierto- 400.000 euros, cuando Osvaldo Betancourt, tenemos ahí las imágenes de la nota Que de por- prensa, ¿de cuándo fue? Del 3 de marzo de 2021. En el la 21 nota de saca una prensa. nota de prensa autorizando, diciendo he autorizado esto. Y no solo eso, sino que se agilicen los trámites. y apremiando al Cabildo. Que los vecinos me están tocando la puerta y tal. Y ahora Que- sus compañeros están montando este pollo. Resulta que El otro, además Jacobo tiene Medina. a todo el campo de Lanzarote en el norte dependiendo de esa tubería. Mira, esa es la nota de prensa. Exacto. Jacobo Medina, que no se lee los papeles, se hace el ridículo monumental, que Ariagona le tiene que lavar la cara por el tema de la no devolución. Es decir, Lo que hemos te entrado en la campaña Jaime, preelectoral. Lo que te quiero decir es Hemos que... agudizado. No, lo que te quiero decir, y el mensaje que quiero decir es que le hacemos un flaco favor a la ciudadanía de Lanzarote montando escándalos no. de bobería, porque son boberías. Dicho sea de paso, tiene que devolver el dinero y tiene que aprender a ser menos cutre Podemos en general, pero Alberto. montar este pollo, el partido que ve las cosas que están pasando alrededor de él, Dándote la razón. La Vega y la Vega y la hombre, Paja. un poquitito Dándote- de por dándote la favor. razón, también se montó hace un mes el pollo por el asesor del Arrecife que estaba de comilona en su casa con la pierna patas arriba porque la tenía rota. ¿Que se lo puede montar un pollo? Bueno, pero quiero decir que a veces... Es que eso era para montar un ¿Y pollo. cuánto supuso su montante económico? Pero eso no es un montante económico, eso es una actitud de un político ante su población. Un señor que está con unas muletas y una pierna rota. Un señor que está con Vale, una muleta, pero con una no. pierna rota y que no está de baja y que está cobrando un sueldo Vale, y que está, pero- mientras la gente le sale la mierda Desde el punto de vista en las económico, calles, sí, él está pero desde el recomendando punto de vista meterse un económico, chuletón ¿cuánto y una supuso botella de vino. para el pues, muy- ayuntamiento? El sueldo de un son día. gestos políticos. No, pero claro, y esto también es un gesto político, No, Alberto. pero vamos a ver, Estamos en pero las mismas. estamos A mí me da igual que no sean es un gesto 70 que sean político. 700. Vale, que 70 No es puede un ser gesto una cuestión No es un gesto que puede suponerte No es para un ti gesto político. en cantidad económica nimia. Vale, No es que sea ni
No es que sea Vale. es que no existe. Para el Cabildo, A ver, con el hay presupuesto de personas que 200 igual millones, no por sé. Es, 70 euros es llevan que bastante mejor llevan. es una forma de entender lo público. Ojo, Es una, exacto, a eso voy, a eso voy. es decir, Bien eso- dicho, me Jaime. voy de viaje, me pagas el viaje, porque Claro. soy un consejero. Y no Valga debe 70, ser valga así. 700. Claro. Jaime, una manera de entender lo público es callarte con las cosas importantes. Es y otra manera de entender lo público. ¿Qué es lo que Hay quiero Pero muchas es que una maneras cosa de no quita la entender. otra, yo creo que Exacto. es compatible, Pero- Bien, simplemente. Has ¿no? acertado cuando has dicho que no estaremos de acuerdo con Sí, claro, pero para No, no, es estar de decir- acuerdo, por lo menos déjenme explicarlo. No, sí, Si esto perfecto. lo hace un partido político que lo critica todo, le digo legitimidad. O sea, usted cuando ve un caso, déjenme terminar, usted cuando ve un caso gordo de saqueo institucional, Y cuando dice gordo, ¿por qué miras para mí? no, porque el gordo soy yo y como tú has perdido un No, montón es de decir, peso. sí, todo eso... ¿Puedo terminar la reflexión? Se me va Cuando yo veo al Partido Popular que se dedica a decir presunción de inocencia hasta incluso cuando están en la cárcel, cuando veo un montón de cosas, cuando veo en Coalición Canaria ni te cuento, cuando veo todas estas cosas, cuando veo las barbaridades, pues no me creo que esta crisis se esté produciendo porque a nadie le importan los 70 euros. Creo que le están metiendo el dedo en el ojo a un consejero. Totalmente Pero de vamos a acuerdo. hacer- en eso estoy de acuerdo, Si pero- la legitimidad la daría si cuando ven los casos gordos A ver qué dice que vamos Paula. a ver de aquí a final de legislatura, también saltan. Que no, que yo en eso estoy de acuerdo, pero Eso. que nosotros también a veces pecamos de mirar únicamente de quién sale esa nota de prensa o quién publica ese dato o quién... eso también. Vamos a mirar el hecho. El hecho cierto. El He dicho nada más el empezar hecho, que es cutre. Que el hecho, pues ya está, centrándonos Eso es en el cutre. hecho, que muchas veces a los ciudadanos lo menos que les importa es de quién ha venido la nota de prensa o el comunicado, sino el hecho. Cuando son totalmente cosas que no tienen ni pies ni cabeza, lo entiendo. Pero esto es un hecho que a mí efectivamente me parece cutre y que se podría haber evitado. Total. Porque De por hecho- mucho que a ti te autoricen una cosa, puedes no hacerla. De hecho, Quiero decir, aunque esté nosotros- autorizado que esos 70 euros de El mismo billete te lo partido- vayan a dar, El mismo partido que te dice que tú eres, que te legitima para decir que hasta el último día tú eres imputado por tal, es el que te dice que con el informe monta un escándalo. Y vale, no es pero cierto. insisto, vamos No a olvidarnos es- del partido, el hecho. Vamos No a te presentar- puedes olvidar del partido. Y te Bueno, por explico un qué. momento, para analizar el hecho, me Y refiero, te para explico por analizar el qué. hecho. Y te- Quitando eso, evidentemente, No. sí, puedes criticar todo lo que quieras, o puedo yo darle mayor o menor credibilidad a un partido que dice esto es X y esto es X, como por ejemplo que se ha callado con los casos de tan tremendos que solo hemos visto de sugiero- No, corrupción. porque yo creo que detrás de eso Y hay una si campaña realmente- para Jaime, tú, confundir que haces de moderador, y cuando hacer... pueda. pero claro, cuando me responde a mí... Bueno, pero es que esa es nuestra labor también, como hay una campaña de No, yo no confundir... me he metido- yo no pero me he metido como con hay- los periodistas. Como hay una campaña de confundir por parte del partido político, de No, meter no. el ojo Son- en la llaga y son, demás, déjame, nuestra son labor las- también es analizar el Las dos hecho, cosas son el hecho. analizables, es decir, el hecho es analizable Yo lo que creo y quien lo es dice que es analizable. Es Son analizable, Evidentemente, cosas las aparte, dos evidente. cosas. Claro. Y hay una parte que es importante, que es hacer confundir 70 euros con un saqueo de la institución para que los ciudadanos piensen que todos somos iguales. Hacer confundir un acto cutre y discutible, como es este caso, con no pedirle ningún tipo de responsabilidad política a un socio que tiene a su portavoz en el Cabildo Está claro. acusado de Alberto, saquear un Cabildo y quieren a veces- equiparar las dos cosas a callándose veces- uno y poniendo otro. José A Ra, veces ¿tú lo qué que importa dices? es el concepto y me explico. El concepto está claro, cutre. Tú suponte que te enteras de la circunstancia sin saber quién ha hecho la denuncia. ¿Qué opinión te merece el asunto? Exacto. Uno. No, vale, por eso, a eso voy. Y coincidiendo en esto, Pues separemos. dos. Yo, por ejemplo, tuve la virtud o la suerte o la desgracia, como quieras llamarlo, de seguir, por ejemplo, el caso Inelcon, que la vista que se celebró en la primavera, donde se suponía, por parte de Fiscalía, y se adhería a la acusación popular, que se habían efectuado servicios del ayuntamiento que no se habían prestado. Se demostró que no fue así. Vale, pero en algún son caso... inocentes a Fiscalía. Sí, pero en algún caso, algunos de los que estaban sentados en el banquillo y se exponían a 5 años de cárcel, era por facturas de 150 euros. Ojo, 150 euros, que es el doble de 70, poco más. Si se ponían a 5 años, si nos ponemos en esta y ponemos a meter a la Fiscalía No, en este porque- tipo de casos, sí, ¿por qué? Estamos hablando entonces de un señor que se expone, entonces si Fiscalía aplica el mismo criterio, a 2 años de cárcel. Vale, que es un disparate, es un sí, un pero disparate, quiero decir que es el concepto, que es el dinero de Disparate, todos, porque hay el un dinero informe- público. Y Hay me un da igual que informe sean- técnico que lo, Vale, que pero lo avala. O me sea, da que nadie igual, va a ir a también los Fiscalía. había de intervención. Sí, pero para atender. ¿Y has visto Pero- cuál fue el resultado? Sí, el interventor.
El interventor condenado... De por verdad que prevaricación. estamos pensando seriamente No, que pero estamos quiero atentando. decir que es el concepto... Pero a mí me alegro porque José Ramón, discutiéndome, me ha dado la razón. No, O sea, acabamos de no, es equiparar el viaje de avión pero es que no, de que es- 70 euros Alberto. con un procedimiento de la gente le pide 5 años de cárcel. Claro, y por 150 euros. A ver, Que vamos es que a entrar en ese por debate servicios ahora. que se prestaron. Ojo, entonces... O que lo lleve el PP a Fiscalía. Alberto, que no vamos a eso. Quiero decir que a veces lo que importa es el concepto en sí, no la cuantía. Y me da igual que sean 7 céntimos, El gesto. 70 céntimos, 70 euros Esto o está 700 claro, euros. Pero es da que igual. lo que no puedes desvirtuar es el gesto que ha cometido el amigo Jorge Peña, que es un gesto cutre, o si quieres Podemos, que es un gesto cutre, con el gesto que comete los partidos que lo critican cuando ven a los lados saqueos flagrantes Que están haciendo de mala millones política, sí, te de doy la razón. euros. Estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que quiero Simplemente decir. digo que separemos Venga, a la hora de convencido, analizar. Es que son las dos No, cosas, no, porque yo es que lo veo simplemente- claro. He o sea, negado lo otro. Por las eso, dos cosas son simplemente- analizables. Exacto. Es analizable la visión política que se tiene, es decir, Exacto. me voy a ahorrar hasta 70 euros, me voy a ahorrar. Que es que yo lo que he dicho aquí a lo largo de toda mi carrera es la imagen que dan muchos políticos, y desgraciadamente Jorge no ha sido ajeno a eso, de un pulso para rebañar hasta el billete de 5 euros para ahorrárselo. Estamos ante eso. Y luego, efectivamente, los otros que han hecho cienes y cienes y cienes, criticando Que es de risa y es de esta vergüenza. minucia. Sí, son las dos cosas. por Es supuesto. efectivamente. Al final no lo estábamos discutiendo. No, No, es así. simplemente Estamos, como- porque recordarán mis compañeros que lo primero que he dicho, nada más sentarme aquí, Que es es que el cutre. acto es cutre. Sí, así. pero simplemente y lo hablamos- siguiente me gustaría decir que Siguiente criticar paso, venga, esos que partidos, Jaime esas pasa- cosas sería pasa muy de cutre. página. Tengo exclusiva. Tienes exclusiva. Anda, A ver. Tengo exclusiva. Exclusiva. A ver. Exclusiva. Esta mañana, 10 y poco de la mañana, me suena el teléfono. Un número, ¿Un seguro o una telefónica? eso me temía. Exclusivamente Era un yo, móvil. sí. Descuelgo. Dice, buenos días. Digo, buenos días. Soy muy educado yo para eso. ¿Es usted Jaime Puig? Digo, sí. Y a continuación ya iba a decir, pues le llamo de Yo no oigo, tú más, y no sé qué. ¿Qué compañía tiene usted? Dice, le llamo de Canal Gestión porque estamos haciendo una encuesta. Está en campaña también. Están en campaña muy seria. No sé si me ha dicho de Canal Gestión, estamos O de haciendo una parte encuesta, de o de Canal. parte de Canal Gestión. En todo caso, Probablemente es de una parte. encuesta de Canal Gestión, ¿no? Y me han hecho una encuesta. Ay, ¿qué te han dicho? Menos de rollos de corrupción y eso no. De corrupción, de asuntos oscuros. Todo relacionado con el agua. servicio. Con el servicio, sí. todo fantástico, ¿no? Absolutamente. Entonces me dicen... Sobresaliente. ¿Está usted satisfecho con que Canal Gestión lleve la gestión del agua en Lanzarote? Digo, y aunque no lo estuviera, no me queda otra. No hay otra. Le he contestado así, digo, no, porque antes ha habido otra conversación que me dice, Jaime Puig, una encuesta en la gestión. Digo, por lo que veo la encuesta no será anónima, por tanto. Les he contestado, porque de otra forma me da igual, porque la opinión que yo tengo de Canal Gestión ¿Pero sabían tu es nombre cuando te pública. ha preguntado? Que me han dicho si es usted Jaime Puig, y le he dicho que sí, y entonces me han dicho una encuesta, y lo he contestado A través de los usuarios. a la señorita, le he contestado través de diciéndole, usuario. por lo tanto la encuesta De no la será... base de datos de Sí, usuarios. pero vamos, Fuerte, que- ¿eh? Es fuerte. Sí, eso Digo, por lo es. tanto la encuesta no será anónima, claro, evidentemente. Claro. ¿Le importa que le grabemos? Digo, no, porque ya mi opinión de Canal Gestión la sabe toda esta gente, la saben ustedes, y te hace un montón de tiempo. Primero, que si estoy satisfecho con que Canal Gestión sea, digo, mire usted, no me queda otra. Pero en todo caso, a su pregunta mi respuesta es no, porque me gustaría que el servicio fuera público y que estuviera en manos de instituciones lanzaroteñas y no de Madrid, ¿no? Bueno, en fin. Y a partir de ahí, muchas, que si sé de dónde se produce el agua, digo, sí, claro, ahí abajo, lo estoy viendo ahora de mi casa. Que si, ¿qué opino? O sea, ves desde los valles el agua y no ves luego los paracaidistas que los aterrizan. No. De verdad que... Son puntos en el horizonte, puntos negros. Que si estoy, que en qué grado estoy satisfecho, de 0 a 10, lo típico que te preguntas, sobre la presión que me llega. Es que yo utilizo un aljibe, yo no me asomo al aljibe a ver cuánto llega. Bueno, en fin, un montón de preguntas relacionadas con el servicio y al final, ¿qué nota le doy? ¿Qué imagen cree usted de 0 a 10 que tiene Canal Gestión en Lanzarote? Buenísimo. He sido muy... Bastante. He querido ser, digamos, bastante positivo. Dale, un 2. Un 2 sobre 10. 2 sobre 10, sí. Muy positivo. La imagen que tiene la imagen que yo creo que tiene Canal Gestión ahora La mismo en que Lanzarote. recibe. Te cuento una es de historia, 2 sobre ustedes 10. conocerán Y entonces, mucho perdón, la Latín. última y termino rápidamente, me ha dicho
de 0 a 10 también, el grado de satisfacción con el servicio que me dan. Digo, 0. Dice, ¿puede usted razonar la respuesta? Digo, es evidente, es una empresa que se dedica a distribuir agua y a mí no me distribuye agua todos los días, a todas horas. Con lo cual... ¿Qué opinión tengo de saneamiento? Digo, ¿cuál? Saneamiento de los valles. ¿Dónde es eso? En fin, pero una encuesta muy preocupados al parecer por la imagen. Están haciendo campaña muy seria en medios de comunicación y demás, y probablemente esa venga por un apretón de Canal de Isabel II. Yo creo que los datos de Canal Gestión en Lanzarote, la situación No en la está que llegando buena onda, me da que no. Y la bronca disparatada que está manteniendo Canal Gestión con Tinajo y con Teguise, pudiendo ir a unos tribunales a reclamación de cantidad y demás, haciendo cortes, filtrando la información y demás. Ya vimos también, por ejemplo, que actuó en campaña propia contra el propio Cabildo de Lanzarote en las anteriores lluvias, con información muy sesgada, cosa que yo no lo recuerdo en un pulso de esas características. No, en una empresa que tiene una concesión y que normalmente sus contratos impiden hablar de la concesión. Canal Gestión se lanzó a una campaña contra el Cabildo de Lanzarote. También me han preguntado por eso, me han preguntado que si en las últimas semanas ha habido alguna incidencia en el servicio. Digo, sí, un corte de agua de varios días y tal. ¿Y sabe usted qué provocó esa incidencia? Digo, joder, no lo voy a saber. Si ellos han sacado notas de prensa cada 10 minutos explicando que se les fue la luz, se les quemó no sé qué, tal. Digo, para eso sí que sacaron un montón de notas. Y sí sé que es una de las empresas que más aporta al medio ambiente de Canarias. Digo, me estoy enterando ahora. Bueno, pues la coletilla, un profesor que daba latín en el Agustín Espinosa, y muchos de los que nos siguen seguro que conocerán al profesor Marín, ponía siempre notas en el baremo de 0 a 10, pero solamente usaba entre el 2 y el 8. Decía que el 8 era lo más que ponía porque la profesión no existía, claro, y el 2 lo ponía porque ya el esfuerzo de asistir a un examen y poner el nombre y el apellido en el valía folio, la pena. Eso ya merecía por lo menos un a mí no me puntuaban tanto ir y poner el nombre. A mí ir y poner el nombre no me lo puntuaban tanto. A mí nunca me lo puntuaron. A mí nunca. Y te voy a dar deberes ya que estás en los valles, ahora que lo has nombrado. ¿Sabes que tu centro de sociocultural, tu teleclub, está en obra? Sí. Me dicen que la próxima semana, en principio, ya se reabre. Confírmame si es así, te marco deberes. La semana que viene, pero va a desfilar el ejército de... Pues no lo sé, a eso voy, yo te estoy dando los deberes, ahora tú que vives allí, entérate. Pues... Que si se reabre, ¿en qué modo, en qué términos? Y la explotación del restaurante, que ¿cómo va a ser? Yo me entero. Y si se tiran paracaidistas, que tengan cuidado, que está plantado ahora todos los valles de papas, que no vayamos a pisar. Yo estoy convencido que tienen un problema muy gordo. El servicio que han dado es de vergüenza, la actitud que ha tenido la compañía en Lanzarote es de vergüenza, la marcha de Pedro Sanginés... Espérate que te llamen. ¿A mí no me pueden llamar? ¿Por qué? Yo no tengo agua en mi casa. Pero estás abonado. Yo no puedo estar abonado porque no llega la tubería a mi casa. ¿No tienes ningún tipo de recibo de ningún lado? En muchas zonas urbanas de Lanzarote tenemos que vivir con aljibe. Da una cuba y te llena el aljibe y tienes que pagar la cuba. Y Claro, son pero en la cuba pagarás buena factura, ¿no? No, señor. ¿Tampoco? Y son tan caraduras que te obligan a, como la cuba es industrial... Precio de agua industrial, sí. Pago el agua, aparte el transporte, porque usted no... Así hay muchas personas. El día que vaya a tu casa me quieres invitar a algo bueno. No, un vino que me sale... A una ducha. No, ¿qué coño? Un vino. Me ducho en tu casa. Te pago un Vega Sicilia antes del agua. Esto que estamos hablando está generando la ruina en el centro de esta isla. Antes de la llegada a Canal Gestión, Inalsa llevaba las cubas de agua y después te daba unos vales y te devolvía el transporte y el equilibrio entre el agua industrial porque yo estoy pagando el agua a 3,05 el metro cúbico más el transporte y ahora Canal Gestión no se hace cargo y me estafa a diario a mí y a un montón de vecinos. Ya entiendo por qué dice que hacen campaña por el medio ambiente. Claro. Porque en tu casa, como alguien... Vamos, no se lo ha duchado. Ya entiendo por qué su polo tiene menos lavados que el tuyo. Hombre, yo en mi casa no tengo ni un caco. Muchos trapos sucios. Ni un caco. En mi casa no tengo ni un caco. Un lujo asiático tener. Pero como yo, y hoy ha salido por este asunto, por eso a mí no me van a llamar.
En mi calle entera, varias calles de Costa Teguise están en las mismas situaciones que yo. No, este zonas son temas- urbanas consolidadas. En pueblos, Pero mira, zonas eso urbanas también, consolidadas. en Y parte perdón, debe ser- y están arruinando a empresas Debe ser directamente. responsabilidad también del consorcio del agua que debe que No, ejecutar y también del inversiones. Ayuntamiento de Teguise, Y eso, que eso te manda iba a narices decir. en estos casos. A mí lo que más me ha sorprendido, porque efectivamente encuestas Pero es pues, muy me han duro, hecho ¿eh? muchas a Y lo largo grave. de mi vida, Es políticas gravísimo. y demás, lo que más me ha sorprendido es que me identifiquen con mi nombre y apellido y me hagan Claro, una porque es encuesta. una llamada usuaria. ¿Sabes lo que- Claro, cuando- entonces ya cuando te sientes las un poco encuestas, a mí coartado. me pasa algo similar, pero no. O sea, te llaman anónimamente en teoría y antes de empezar yo les digo, no, pues usted quiere hacer una encuesta, digo, sí, vale. Pero antes de nada le advierto de que soy periodista. Dice, pues entonces no me lo vale. Y me No, cuelgan. no, yo se lo he dicho. Y me cuelgan. A mí les ha dado igual. He dicho, digo, mire, entonces la encuesta no es anónima. Y dice, se ha quedado un poco cortada y dice, bueno, no, digo, no, porque me acaba de llamar, pero digo, de todas formas, Que Argentina hace con usted lo que le da la gana. digo, yo me dedico a la información, tal, no sé cuánto, digo, pues no le voy a decir nada distinto que no haya dicho ya aquí en la... Lo lógico es que el que tiene la encuesta, que yo he hecho algunos estudios de mercado cuando estudiaba en la universidad y después y tal, lo lógico es que al haberle dicho que eres periodista, lo lógico es que tu encuesta se tire. Sí, sí, no, a mí es que directamente lo digo ya y me cuelgan. Dicen, No, bueno, tu entonces encuesta usted se no tira. me vale. Y Porque Para se falsear la sobreentiende... encuesta, porque yo tengo mi opinión como ciudadano y no he hecho No, ninguna pero se opinión manchada de nada. se sobreentiende que tú eres un líder de opinión, cualquier periodista es un líder de opinión y por lo tanto genera opinión. Y lo que se quiere no es testear qué dice el líder de opinión, sino qué opinión tiene la sociedad. Por cierto, Pues la que le ha dicho el líder, que... eso, que hablando de líderes de Y lo hemos opinión y demás, resuelto, por favor. que Ya no llame más gente. Hombre, mañana a las 10, si quieres decirle cara a cara al PP todo lo que piensas del tema de Podemos, tienes a las 10 una cita en... Pero muy rápido tendrá que ser porque llega a las 9:20, a las 10 presenta candidatos y a las 11 se va para Tenerife. Pero bueno, bien, así, eso, que puntualidad británica, genial. ¿Quiénes van a ser los candidatos, por cierto, del PP? Pues- Cabildo y Parlamento. Alguien al Parlamento y alguien al Cabildo, seguro. Igual es hombre o mujer, ¿no? Seguramente. No, a ver, sí, porque... Digo, a ver, por afinar un poco más. porque si te pones a afinar, por ejemplo, en Estados Unidos, en las elecciones, ha habido una gobernadora que sale, que es un candidata trans, En Estados Unidos es la leche. y ha salido. Es que a mí me gustaría decir O sea, que una cuidado, cosa. que se nos Pero ponemos porque en esa... no lo saben los de Milwaukee. Eso. Si me permite el moderador, me gustaría decir una cosa de Estados Unidos. Muy rápidamente que ya es ¿Ves? Dijiste, anticonstitucional. Anticonstitucional. Estados Unidos es capaz de lo peor, pero también de lo mejor. O sea, es capaz de tener a Donald Trump y de elegir un Trump. Estaba pensando lo mismo, de verdad. Pero también es verdad que, y hagamos un análisis, tú que desde Cataluña hasta Canarias, ¿cuántos alcaldes negros tenemos en España? ¿Y cuántos alcaldes negros tenemos Y en calla, Estados que Unidos? cuando inhabiliten a Biden, que va a estar con la cosa como siga el hombre con su vaído, vamos a tener una presidenta de color afroamericana en Estados Unidos, con qué lo cual color? se va a cumplir mi máxima Claro, afroamericana. Yo Por no eso sé, como te- es Estados Unidos, depende, por- en por Disney eso la te- pone de color rosa. Lo digo porque te acuerdas, tú que me conoces del siglo pasado, te acuerdas que mi cantidad de aquellos años ya era que íbamos a tener una presidenta negra en Estados Unidos antes que un presidente masculino de isla no capitalina en Canarias. Y va a ser así. Va a ser así. Escúchame, nada, que nos tenemos que ir, pero que Y eso te ¿alguien lo sabe dije, ya tiene quiénes son los años candidatos? Ya han Astrid tenido un Pérez. perdona, Estados Unidos ha tenido un presidente negro. Pero, Sí. pero yo decía además el componente femenino encima. Yo añadía Y femenino. ahora encima mujer y negra. Eso, digo. O sea, que Estados Unidos es capaz de lo peor Sí, totalmente de acuerdo. y es capaz de lo mejor. No sabemos, por tanto, quién es el candidato o candidata al Cabildo del PP, Jacobo Medina, se supone. Jacobo Medina Y al Parlamento y Astrid al Pérez. Parlamento yo creo que Astrid Pérez iba Y y tendrá hará que ser doblete Arrecife, otra vez como eso en el 19 a Recife y Parlamento. O sea que Pero mañana nos lo dirán. se pueden ahorrar los carteles electorales, le vale lo mismo de los de hace 4 Hombre, si años. nos ponemos, cogemos los de 19 también, ¿no? Pues ya está, Con un poquito de retoque así. Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Bueno, No, iba a decir que todo el mundo hoy a las 7:30 Toshi Game en Biosfera Televisión Y luego y a las contigo- 9 Relatos de Vida con nuevo programa. ¿Con ¿con quién? quién? ¿Con quién? Con Mirita Soca de Aría, una vecina de Aría. Sí. Sí, una entrevista muy bonita. Esta Así que tarde invito a lo todos vamos a ver. petar. A las 7:30 hay que ponerse ya a ver el Toshigame, ¿no? Sí, 7:30 Toshigame. de la tarde, que va Porque a haber... Tú sabes quién es Pikachu, ¿no? Sí, claro. Y pues ahora viene otro nuevo. un Pikachu nuevo. No, No. Otro personaje nuevo. Otro Ya. Ya, que van a preguntar hoy por otro personaje Sí, sí. De nuevo. las encuestas de calle. ¿Sí? Es que hay de todo ¿Por qué en ese personaje programa. preguntan? ¿Lo puedo decir? Preguntan con tú si me dejan. José, ¿podemos decir de qué personaje preguntan? Sí, hombre.
De Mario. Vale, pues eso. Mario. Te lo ha dicho. ¿Mario qué? ¿Mario el Sí, fontanero? Exacto. Bueno, Por Mario favor, era de vale. todo, ¿eh? Mario era de todo, o sea... Hay gente que No, no sabe- pero empezó de fontanero. Bueno, Después empezó de fontanero. Después ha acabado teniendo una constructora, un despacho de abogados, pero él empezó Es un de fontanero. porque yo tenía a Mario en los coches. Se compró un en las coche, después se carreras de compró un coche. coche. Ese señor, para ustedes, ya tenía el Ferrari. Cuando nosotros Pero vamos a empezamos, ver. empezó de Mario, un fontanero ambicioso, no, lo siguiente, que se va a buscar a una princesa. Vamos, no fastidies. ¿Sabe? ¿Quién fue el goleador del Mundial de Brasil que dio el triunfo a Alemania? Mario. ¿No? Porque te cuadraba, ¿no? Porque... No tengo ni idea. ¿Mario? ¿Y el apellido? Kempes. Anda, Yo que puede ser un autobús. ido para Valencia, de Mario repente, Götze. Mario Götze. Ah, el goleador de Alemania. Claro, el que dio claro, el sí, triunfo en pensaba la que era final. uno de Brasil. No, si Brasil se llevó 7 contra Mario Alemania. Götze, sí. La pregunta estaba mal formulada. Muy mal, o sea, horrible. Sí, pensaba que preguntaba que había marcado Brasil. Brasil se llevó 7 contra Alemania, ¿recuerdas? Sí, Sí, además ¿verdad? con un equipazo, ¿te acuerdas? Tenía La final Marcelo, fue tenía- con Argentina y marcó la prórroga, el Götze. Y ahí, perdió Messi. ahí acabó su carrera. No, pero su gran partido, Exacto, pero vamos. pero Sí, su la- gran la- partido fue la contra el de lió Brasil, porque fue además un Bueno, era maracanazo. por lo de Mario, no era por Exacto, nada. muy Y bien. fue un maracanazo Un encima. fontanero intrépido y ambicioso, se va a por una princesa. Yo, por ejemplo, me he quedado soltero, porque yo no he pasado de la primera pantalla del Mario este, pero sé que al final había una princesa, Peach, creo que se llamaba. O se llama. Exacto. Sí, ¿no? Sí, porque también estaba en lo de los coches. Sí, también. Oh, bueno, vale. ¿Viste? Con P, ¿no? No con, Con B. P, no con playa. Bueno, Paola, hasta mañana, que Hasta salga bien mañana. todo hoy. Gracias, José, gracias al Alberto. Gracias también. El tema del Teleclub. ¿De qué? Del Teleclub, sí, por supuesto, sí. Yo me entero de todo. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cuántas invitaciones quieres a la inauguración? Vale, y mañana volvemos. Hasta mañana, buenas tardes.